En este vídeo, perteneciente al tema 3 sobre telefonía IP, vamos a hablar de un protocolo llamado Session Initiation Protocol, habitualmente llamado protocolo SIP. El protocolo SIP nació como una alternativa a H323. Se consideró que H323 era un protocolo muy complejo y que por lo tanto era necesario desarrollar un protocolo con sistemas un poco más sencillos. En este caso SIP está basado tanto en HTTP como en SMTP, que son los protocolos para transferencia de correo electrónico y los protocolos de hipertexto para páginas web. Como veremos ahora, SIP es muy similar en los tipos de mensaje que utiliza a los mensajes utilizados habitualmente por HTTP y SMTP. Puesto que SIP empezó a ser aplicado en muchos sistemas de fabricantes, empezó a convertirse en lo que se llama un estándar de facto y hizo que la mayor parte de los fabricantes decidieran implementarlo en su hardware. Por ejemplo, los sistemas ADSL o los sistemas por cable que solemos tener en nuestras casas, en los cuales tenemos una conexión para un teléfono de telefonía tradicional, habitualmente utilizan sistemas basados en SIP. Dentro de SIP se definen dos tipos de entidades. Una terminal que se suele llamar UAC, que son los clientes, que son las personas que están estableciendo o iniciando una llamada, y UAS o User Agent Server, que es la persona que recibe la llamada. Además, igual que veíamos en H323, necesita de una serie de servidores. Estos servidores comúnmente se conocen como proxy, registrar y redirect. Proxy hace de intermediario y es muy similar a lo que veíamos anteriormente cuando queremos establecer una llamada entre dos sistemas H323, ya que nos ayuda a encontrar al usuario con el cual queremos establecer la comunicación y poder controlar las llamadas. Por otra parte, lo que hace registrar es atender las peticiones de registros de clientes del dominio. Es donde los usuarios indican su alias, su extensión y su dirección IP. Por último, redirect es un sistema que informa a los clientes cuando un usuario se mueve fuera de su red. De este modo, utilizando este sistema, cuando nos movemos a otra red, podemos mantener nuestra extensión y nuestro número de teléfono y podemos obtener una redirección de llamada directa a nuestro terminal. En muchas ocasiones, proxies, registros y redirect se tratan de la misma máquina, ya que es una máquina que realiza las tres funciones. Vamos a ver ahora unos ejemplos de uso. Aquí tenemos dos usuarios que van a establecer una comunicación que se llaman Alicia y Luis. Los dos utilizan tecnologías basadas en IP y ahí podemos ver sus direcciones. Inicialmente, Alicia hace de cliente porque establece la llamada. Utiliza un tag, en este caso, una etiqueta que se llama invite y invita a Luis a establecer la comunicación. Para ello utiliza su alias, arroba y la dirección IP con quien quiere establecer la comunicación. Indica además la dirección IP de la persona que realiza la llamada y otra serie de parámetros, como que es una llamada en este caso de audio, y indica unos códigos. Esos códigos tienen un significado en SIP. Por ejemplo, AVP0 quiere decir que vamos a utilizar el códec G711 para establecer el códec de comunicación. Después de esta operación sonaría el teléfono de Luis. Este contestaría con un mensaje muy similar a los que podemos ver en HTTP, indicando el código 200, que quiere decir que todo ok, indica su dirección IP y, en este caso, el códec que él elige es un códec de audio GSM. Fijaros que en la comunicación, para establecer inicialmente esta comunicación, se utilizan siempre los puertos 5060. Son los puertos estándar por defecto para establecer la comunicación. Finalmente, se envía un mensaje de ACK de confirmación y con estos mensajes queda establecida la llamada, con lo cual es muy similar a la comunicación basada al establecimiento de comunicación en 3 vías que veíamos en TCP. Fijaros que en los mensajes anteriores aparecían unos números antes de indicar el códec. En el caso de Alicia era el 38060 y en el caso de Luis el 48753. Estos son los puertos que han elegido cada uno de ellos para intercambiar datos de voz. Así que a partir del momento en que se establece la comunicación, utilizamos estos puertos
y los códecs determinados para poder intercambiar mensajes. No tienen por qué ser el mismo puerto, sino que son puertos aleatorios escogidos por los miembros durante el proceso de establecimiento de la conexión. Vamos a ver algunos detalles de la comunicación que hemos visto antes. En el ejemplo anterior, Luis tenía una IP fija, con lo cual es muy fácil identificar dónde se encuentra. Esto no es siempre posible, ya que hemos visto muchas veces que en las redes utilizamos DHCP para asociar direcciones IP a los terminales. Por lo tanto, en SIP se prevén alternativas. En la primera de las opciones que prevé es una IP fija, como veíamos antes, como tendríamos en el ejemplo de la figura, queremos llamar a Luis, que tiene como dirección IP 152.44.13.26. Existe la opción de tener otro tipo de sistemas para llamar. En el caso, la segunda opción sería utilizar Luis, arroba, y en lugar de una IP decir que es Luis de la Universidad de Valencia. Si solamente existe un Luis en el DNS de la Universidad de Valencia, podríamos identificar cuál es su dirección IP y por lo tanto establecer la llamada. La última de las opciones, que es la más común, es utilizar direcciones E164, es indicar una dirección de extensión, que sería la 43865, @uv.es. Con ello indicaríamos que queremos llamar a esa extensión perteneciente a la Universidad de Valencia. Para que funcionen las direcciones URI o las E164 es necesario añadir más equipamiento. En este caso, un sistema registrar o un sistema proxy. Ahora vamos a ver un ejemplo de llamada en el cual intervienen dos usuarios, en este caso son Alicia y Luis, ambos en la Universidad de Valencia, por lo tanto estarían directamente conectados en el mismo dominio y van a establecer una llamada telefónica utilizando SIP. Podéis ver un dispositivo que se llama Proxy SIP que va a hacer de intermediario. En muchas ocasiones este proxy puede ser exactamente igual que el servidor registrar, quiere decir que los dos pueden estar albergados en la misma máquina. El proxy hace de intermediario entre ambos para que Alicia, por ejemplo, no tenga o no necesite conocer la dirección IP del sistema al que está conectado Luis. Así, por ejemplo, dentro de este proxy tendríamos que tener ya almacenada esta información. Alicia@v.es y su IP y Luis@v.es y su dirección IP, que son las correspondientes a sus terminales SIP o a sus teléfonos. Inicialmente, Alicia realiza un mensaje invite. Lo hace al proxy, que tiene la información necesaria para poder reencaminar la llamada. Si no tuviéramos este proxy, no podríamos en este tipo de configuración establecer la llamada directamente, ya que el sistema no podría determinar quién es Luis. Dentro del proxy tenemos su dirección IP y el proxy reencamina la llamada hacia Luis. Hace un invite, como veis, sustituye la parte derecha de la arroba por su IP. A partir de ese momento recibe una confirmación con un mensaje de 200, todo ok, al proxy, y el proxy es quien establece la comunicación después con Alicia. Una vez la comunicación se ha establecido, esta sería una primera fase de señalización, la comunicación puede fluir de manera directa entre ambos usuarios. Ya no sería necesario el uso del proxy, que solamente interviene en el momento de establecer las comunicaciones. Al igual que antes, ambos seleccionarían el códec que quieren utilizar para codificar el audio y los puertos que van a utilizar para la transmisión de voz. Y el tráfico iría por el camino más corto sin tener que atravesar el proxy. Puesto que en muchas ocasiones el proxy y el registro son la misma máquina, sería muy sencillo primero realizar el registro de todos los usuarios y después poder utilizar el proxy para hacer de intermediario entre ambos. Vamos a ver ahora un ejemplo en el cual los usuarios ya no se encuentran en la misma red. En este caso, Alicia sigue en la Universidad de Valencia, pero va a establecer una llamada con Pedro, que se encuentra en la Universidad Jaime I de Castellón, de ahí las siglas uji.es. Lo que necesitan ambos sistemas es tener su proxy SIP, que será el proxy de la propia organización, con los usuarios registrados. Con este tipo de sistema tendríamos primero un invite que enviaríamos al proxy SIP de la Universidad de Valencia. Este, al ver que la extensión o lo que hay detrás de la arroba es uji.es y que no pertenece a su dominio, lo reencaminaría hacia el proxy SIP de la UJI. Algo similar a lo que hacemos cuando buscamos una dirección IP en un DNS. Después, la petición recibida por el proxy de la UJI la enviaría a su usuario que está dentro de su dominio y después llegarían los mensajes de confirmación. Una vez todas las confirmaciones hubieran sido recibidas,
ya podríamos empezar la transmisión de audio y vídeo directo entre los usuarios que aparecen en la figura. Por último, vamos a ver un ejemplo utilizando un servidor redirect. En este caso, que tenemos la misma configuración que en la transparencia anterior, tenemos el proxy de la UJI que además lleva un servicio para hacer redirección. Resultaría que Pedro se ha trasladado temporalmente a la Universidad de Edimburgo y por lo tanto ahora, en lugar de ser pedro@uji.es, sería peter@ed.ac.uk. En este caso, esa información estaría solamente almacenada en el servidor de la Universidad Jaime I. Cuando Alicia estableciera la llamada inicialmente, el servidor le diría, con un mensaje de moved, como podéis ver en el mensaje número 3, que Peter, o Pedro en este caso, ya no se encuentra en su dirección habitual. Con la nueva información, nuestro servidor proxy de la Universidad de Valencia reenviaría el invite al servidor de la Universidad de Edimburgo, que localizaría al usuario que está registrado y éste podría contestar a esa llamada hacia nuestro proxy y establecer la comunicación. Y al igual que antes, estableceríamos la conexión extremo a extremo y el flujo de datos entre ambos. Con esto terminamos este vídeo sobre el protocolo SIP.